Una IA nunca va a entender lo que pasa dentro de un tianguis. Porque la cultura es mucho más compleja. Es la experiencia, es la vivencia, es el haberse caído y haberse levantado N cantidad de veces. Y todos los días aprender algo nuevo. Mariano Russo es un consultor en inteligencia estratégica de negocios con más de 20 años de experiencia trabajando con marcas globales. Ha liderado proyectos de investigación, lanzamiento y reposicionamiento de marcas, siempre con un enfoque en el análisis de datos, la generación de insights y el crecimiento sostenible. Además, combina su experiencia en negocios con una sólida trayectoria como conferencista y docente, impulsando la innovación y la toma de decisiones basada en inteligencia de mercado. Urge el pensamiento crítico, lo que nos va a salvar. El pensamiento crítico, la inferencia, la creatividad. Esa es una experiencia humana. Si una misión, si un propósito tenemos, es darle ese corazón a lo que sigue. Porque si se pierde de ese corazón, se va a perder de lo que somos, en esencia, los seres humanos. Que no solo somos carne. Y no creo que lo logre. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Cultura. La cultura es innato de los humanos. Y no nos queda más que disfrutarlo. ¿Qué más vamos a hacer? No lo podemos cambiar. Hay que llamar a la ética. De la ética con los datos para que eso realmente sea algo no verosímil, real y que sirva para tomar decisiones. Nunca estuvo más de moda la palabra empatía, realmente. Yo te pregunto en serio, ¿hay empatía? Mariano Russo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿De dónde vienes? Vengo de trabajar. Trabajar. Sí. A ver, hablando de trabajo, vamos a empezar con eso. Sí. Nosotros nos conocimos en una charla en BML. No, nos conocimos en una reunión que hizo un amigo nuestro en común. ¡Ah, claro! Que fue una reunión espectacular porque era un multiverso. Sí. Porque había gente de todo tipo, de toda clase, y se generó una química espectacular, porque ninguno nos conocíamos con los otros, y sin embargo estuvimos como 4 horas hablando de todo. El hombre sin apellido, ¿no? Dices. El hombre sin apellido, sí. No sé si lo vamos a mencionar. Sí, claro que sí. Omar Fabián tiene que venir. Omar Fabián. Tiene que venir. Un día tiene que venir, ¿no? Sí, un gran creativo. Pero yo recuerdo que, no sé si fue primero eso o lo de BML, esta plática que hubo como de IA. Tienes razón, hubo una plática en ese entonces era Gunderman Thompson, Okay. en el tercer piso, después terminó siendo BML. Pero tenés razón, de ahí salió, tenés razón. Una plática que dimos de... ¿Inteligencia artificial? De inteligencia artificial. ¿Recuerdas de qué hablaste ese día? Yo recuerdo perfectamente, porque mi slide era un slide. Eran 2 slides. Que decía, el primer slide decía, yo no quiero trabajar más. Y claro, todo el mundo se tensó porque, ¿cómo que no quiere trabajar más? ¿Qué dice este tarado, no? Y era que trabajen las máquinas. Y era un poco era interpelar a la audiencia en el sentido de empezar a usar las máquinas para hacer la talacha. Sí. Es decir, lo que yo planteaba era un futuro distópico, que era que nos pagasen por pensar. O utópico. O utópico. Mira, te voy a dar la razón etimológicamente. A mí me encantan me parece que es como arqueología la etimología. Sí. Porque probablemente lo sepas que la etimología del trabajo es una tortura que se llama triplare. Ala. Eran 3 palos en la Edad Media que se usaban para torturar y de ahí viene la palabra trabajo. No, me mataste. Entonces, efectivamente, la IA nos tiene que liberar del trabajo. Supuestamente. Pero nos tiene que esclavizado porque ahora tenemos que trabajar viendo que no responda cosas inverosímiles, ¿no? Pues mientras tengamos una función está correcto. Mira, te cuento un poco de qué va el podcast. Se llama Duelo Sapiens y hay 2 maneras de entenderlo. La primera es la que yo quería, que es el duelo de la pérdida. Sí. Tú sabes que el duelo no tiene que ver con la muerte necesariamente, sino cuando pierdes algo, cuando muere algo, simbólico, ¿no? Una mascota, una relación, un trabajo y por supuesto la muerte, ¿no? Yo creo que nos estamos dirigiendo hacia un funeral, como decía un amigo que vino, escritor, estamos dirigiéndonos hacia un funeral y posteriormente vendrá un duelo. Y es el duelo Sapiens. Porque yo no sé en qué momento creímos que este iPhone, el Sapiens, es el iPhone definitivo. Siempre va a haber uno nuevo. Siempre hay uno nuevo. Y nuestra especie no es la definitiva. Lo que nos lleva a un duelo como especie, Sí. no hoy, no mañana, en 5, 20, no lo sé cuándo, pero va a llegar. O quizás hay gente que ya lo está viviendo. Pero por otro lado, un amigo
que hace cine, me dijo, oye, pero yo lo entendí como un duelo, o sea, literal como una batalla entre dos mentes, ¿no? Un duelo sapiens. Y dijo, también está chido. Está bueno. Me hace sentido. Entonces tú lo puedes interpretar como tú quieras, pero definitivamente se tiene que hablar de lo que nos incomoda mucho. Hace rato llevamos una hora platicando Sí. de cómo ya el monstruo está tan cerca que ya no lo podemos enfocar. No tenemos perspectiva. Ya no hay perspectiva. No, del tsunami hablábamos. Del tsunami. Que es una ola gigante que ya está tan cerca que ya no alcanzamos a dimensionarla. ¿Tú notas eso en el trabajo? Absolutamente. Y no solo en el trabajo, en la vida. Te lo decía recién. Es un cambio de paradigma. Y como tal es muy grande. Entonces, realmente es de incertidumbre. Tú, por ejemplo, te conocí un par de veces, me caíste increíble y te agradezco mucho que estés aquí. Y por lo poco que te escuché en esa plática y el día en la reunión, fue suficiente como para entender que eres una persona con bastante curiosidad y que te gusta batallar, te gusta pelear, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Me gustaría que para la gente que nos esté escuchando y sobre todo para mí, porque no conozco, o sea, vi tu LinkedIn y ya sabes, todos ponemos en LinkedIn algo. Toda la cosa, sí. Un poquito acerca de ti, ¿cómo es que no te has muerto por dentro, como casi todos? Bueno, habría que remontarse mucho en la historia mía, ¿no? Date. La autorreferencia, ¿no? A ver, yo soy hijo de un ingeniero informático que trabajaba para una compañía que se llamaba, en su entonces, Burroughs. Era la segunda después de IBM. Después eso terminó siendo Unisys. Es decir, yo jugaba a la escondida dentro de los mainframes, con lo cual a mí la computación no me la pueden contar. Yo la viví. Las computadoras en ese entonces eran metros cuadrados y eran gigantes, y las impresoras eran más grandes que este estudio, y que los discos rígidos eran más grandes que esto, ¿no? O sea, realmente las dimensiones eran muy, muy, muy grandes. Soy hijo de un matrimonio en el que también vivimos en el Paraguay, bueno, vivimos en varios lugares de Argentina, con 5 hermanos varones, yo soy el mayor, con lo cual, bueno, ahí hubo toda una historia también familiar. Yo decidí irme para el lado de la publicidad, pero hoy trabajo como director de datos. Siempre me dediqué al tema de los análisis. Director de datos. Sí, suena bien, ¿eh? Suena bien, pero bueno, es rimbombante, ¿no? Soy analista, soy un analista. Por ahí viene de ahí el espíritu que tú ves de combativo, ¿no? Porque el analista todo el tiempo se pregunta ¿por qué? ¿Y por qué? Y 5 veces ¿por qué? Es el ejercicio del análisis. Entonces, en esa indagación del por qué permanente es donde uno batalla consigo mismo de tratar de entender lo que tú decías, la etimología de las cosas, de dónde viene el por qué, ¿no? Entonces es una lucha constante de tratar de entender qué es real, qué es verdad. Incluso lo hablábamos hace un ratito, ¿no? Que con el tema de la AI tenemos muchos escenarios verosímiles que no necesariamente son reales. Bueno, ahí tenemos un montón de trabajo los analistas, porque hay que saber alimentar esa AI para que eso que es verosímil sí sea real. Y hay que hacer una curación realmente muy grande de los datos para que ese insight que siempre es ¿no? la cuestión sagrada que siempre se busca en cualquier análisis, realmente sea algo que sea real. Porque sobre eso vamos a tomar una decisión. Pero fíjate que tengo un amigo que se dedica a algo similar al análisis, pero él hace estadísticas a modo, ¿no? Es decir, tiene una jefa, sí, y la jefa tiene que hacer un reporte. Entonces, tú has visto, obviamente has visto estas gráficas de pastel o de barras, en donde depende qué tanto te acerques. No usemos más gráficas de pastel, por favor. Distorsionan la realidad, por favor. Pero es la idea, es que justamente eso es lo que voy. Que la estadística depende cómo la encuadres y qué gráfica ocupes y qué tanto zoom le hagas a la... No es lo mismo, eso es un clásico. Tú tienes una gráfica de barras. No es lo mismo 10% y 100% a que te hagas zoom y ves un 10% y 20%. Entre más te acercas, la diferencia visualmente parece mucha,
En resumen, El relato. A tú te refieres al relato. en resumen, toda estadística y todo dato está condicionado por un relato. Un relato. El storytelling. Que El le dicen. storytelling. Sí. El hecho de que nosotros tengamos, yo como freelance, una factura que cobrar y tú un sueldo que cobrar, nos condiciona qué relato tenemos que contar. Absolutamente, sí. Pero ese relato de vuelta, incluso llamo a todos los analistas a que tengamos esa responsabilidad, en el sentido de que tengamos un anclaje sobre la realidad, porque lo que tenemos que contar va a servir para tomar decisiones, con lo cual tiene que ser algo justamente anclado en algo que sea fáctico. Pero en 2026 mi pregunta es, ¿cuál es esa ancla? O sea, ¿qué fuente de información, qué institución, qué persona es la ancla si todo se está desmoronando? Si todo se está desmoronando. Bueno, ahí viene la interpretación del analista y ahí entra la subjetividad. Digo, hay que llamar a la ética, que es lo que está en debate hoy en día, ¿no? Con todo lo que es el uso de la AI y cómo se está utilizando. Digo, hay una batalla campal entre Anthropic, que son ahora los que están en boga en temas de AI, con todo el sistema de armamento. Bueno, hay que poner ética. Y esas son las normas que incluso trato de trabajar con los equipos y con las personas en tener esa cuestión de la ética con los datos para que eso realmente sea algo no verosímil, real y que sirva para tomar decisiones. Entonces, pero eso es muy interesante porque, digo, no lo dijimos, pero ambos nos dedicamos a la publicidad, ¿no? O sea, sí. vivimos de la publicidad. Pero me viene a la mente esta gran frase que siempre repito, que el arte usa la mentira para decir la verdad y el marketing usa la verdad para mentir. ¿Cómo es que dentro de la industria del marketing te puedes anclar a la verdad? Igual el marketing está cambiando. Yo creo que vamos a una cuestión más de definición del marketing. Creo que hay que cambiar la definición del marketing. Porque realmente hoy la cantidad de datos y en cómo se ejecuta el marketing ya no es lo mismo que era hace 10 años, ni menos hace 40 años. ¿No te parece, perdón que te interrumpa, la gran definición de Diego Rusarín que dice que marketing es prometer de más y entregar de menos? No, absolutamente, porque tiene que ver con un sistema econométrico en el cual tenés que buscar la rentabilidad, con lo cual sí realmente tenés que anclarte sobre una situación de realidad. Es decir, voy a algo más concreto. Si tú no tienes un buen producto y un buen sistema de distribución en el cual inviertas con un buen sistema de atribución, estás muerto. Se cae el producto. No hay relato sobre eso. Es como Apple, que no tiene publicidad casi, pero es un buen producto y se sostiene. Exactamente. Entonces, de vuelta, hay que redefinir qué es marketing. Entiendo esa burla que se hace sobre el marketing, diciendo que es la hipérbole de absolutamente todo y con eso se puede construir un posicionamiento. Ya no. No aguanta, no lo soporta. Ya no se soporta. Y ese es el cambio de industria que estamos teniendo en estos momentos. Es decir, hay que empezar a curar datos, ponerles un sentido ético para que pueda crear inteligencia. La inteligencia no hay otra forma que no sea a través de información. Y esa información tiene que ser certera. Si no, no hay forma. ¿Vale? ¿Tienes algún ejemplo? Yo trabajé muchos años en agencia y convivía con planners, con cuentas, con todas las áreas. Y yo entiendo perfectamente que los proyectos muchas veces no se pueden platicar, que yo también siempre me preguntaba, tampoco estamos hablando de publicidad. Sí, ¿no? O sea, no estamos haciendo ingeniería aeroespacial. No somos Anthropic, absolutamente. Peleando con Venezuela. Pero sí. mi pregunta es, ¿tienes algún ejemplo en donde por ejemplo, tienes que dar un output, ¿no?, sobre la información y llegar a un insight? Y ese insight al cliente le parecía irrelevante o mentira y tú lo defendiste quizás porque sí estaba. ¿Tienes algún ejemplo que te haya como dado comezón así de pongan atención a esto? Sí, 1000 todos los días. Cuéntanos uno. Todos que haya los pasado días. mucho tiempo. Todos los días. No, lo que sí te puedo decir es que hoy, por eso digo que hay que redefinir esa palabra de marketing. Sí, lo que te puedo decir es que hoy el trabajo es multidisciplinario. Es decir, el insight no lo llega solo una persona. Como antes se pensaba, ¿no?
Claro, es la interlocución de un montón de personas. Y ese es uno de los cambios que estamos teniendo como industria. Dentro de las organizaciones, las agencias, cambia el modelo de trabajo porque ahora es multidisciplinario. Es decir, desaparecen las áreas. Si esto lo escucha mi jefe, Héctor Fernández, que es No lo va a escuchar, no te preocupes. es un tipo brillante, todo el tiempo estoy diciendo eso, que desaparecen las áreas. ¿Por qué? Porque justamente la construcción de eso que se llama insight, que es una palabra que viene del psicoanálisis, Claro. es la construcción de un montón de personas. Es Del de social media, del planner, del cuentas. De hecho, no existe el insight si no apela a la mayoría, ¿no? Porque si no se vuelve un insight de nicho y eso no existe. No existe, porque termina siendo un sesgo. Sí, exacto. Bueno, entonces, cuando implica un montón de personas, ahí está el debate, ahí está la discusión, e incluso tenés que incluirlo al cliente, que ya deja de ser un cliente, pasa a ser un partner, porque los clientes requieren que las agencias sean partner, que sean parte del negocio. Y hay una cuestión, déjame hacer un paréntesis, un subrayado ahí con bold. Las agencias hoy son partner de los clientes y los clientes tienen que empezar a dejar de ver a las agencias solo como proveedores. Porque las agencias, y ahí está la definición del marketing, las agencias, digamos de marketing y con el marketing que implica un montón de cosas, distribución, imagen, marca, inversión en media, un montón de situaciones. Las agencias hoy tienen que ser partner porque tienen que solucionar problemas del negocio. Sí, no de comunicación. Ahí está el desafío. Ahí está el desafío. Los planners, los creativos, tienen que empezar a entender cuál es el problema del negocio. Tienen que empezar a entender el negocio. Cuando vos empezás a entender el negocio, se acabó el relato. Mira, yo siempre he pensado que a lo mejor estoy mal, pero siento Estamos que... siendo medio radicales, ¿no? No, es que yo creo que algo que no le vino mucho, que no le vino bien a la agencia de publicidad o en general al marketing, es que antes el humo no había métricas de humo. Ahora se puede medir todo. Ahora se mide todo, hasta el humo. Hasta el humo, hasta lo gaseoso. Bueno. Me refiero al humo en relación a vender solamente narrativa y claro. retórica. Y no, porque los objetivos es difícil de medir. Claro. Pero tengo una duda muy puntual. A mí me encanta, yo nunca fui planner, pero siempre quise ser planner. Planner, para los que no estén en publicidad, es el que investiga, el que investiga el qué digo, ¿no? Ya el creativo dice cómo lo digo, ¿no? Que yo creo que ya no existe, ya se transformó todo, pero tengo una duda en relación a la IA. Sí. Tú sabes que desde hace varios meses, quizás años, ya está el deep research. Sí. De todos. De todos ya tienen, los modelos ya el concepto ya tiene deep search, sí. que es decir, sale y busca información. Sale, busca información, la trae. Y sin embargo, y me he dado cuenta que el insight, esto que todo mundo vive pero nadie lo verbaliza, y cuando alguien lo verbaliza dices, wow, es eso, ¿no? Tú has, a través de la gente, de los planners o tú mismo, ¿has hecho alguna investigación profunda, un deep research, que sí te arroje un insight que digas, esto no parece data, parece intuición? Absolutamente. Y te voy más allá. La intuición. Yo trabajo mucho con los creativos. Voy a decir, ¿pero cómo los de data trabajan con los creativos? Me siento en la mesa de los creativos. El equipo de data se sienta con los creativos. Los creativos. Yo tengo una suerte de poder trabajar con los grandes creativos que piensan en datos, que se preguntan sobre datos y que infieren sobre datos. Y ese es nuestro brief. Para los de data es ese el brief. Que intuyen algo, lo traen a la mesa y nosotros salimos a comprobarlo. Con la IA. Con la IA, con análisis de una tabla dura. Mi duda puntual es en el proceso o en el proceso cotidiano de llega un brief, ¿no? Llega una cuenta, sí. Quieres lanzar un producto, Victoria, ¿no? Quieren sacar una cerveza que tiene chocolate con menta, ¿no? ¿En qué momento, ahorita, por ejemplo, en donde estás, qué tanto en porcentaje la IA está metida y qué tanto... Es decir, si hubiera un lugar en donde está sentada la IA, ¿es trainee, es junior, es senior? ¿Quién es ahorita? Hoy. No, es líquido. Está en todos lados. Por lo menos para nosotros está en todos lados. O sea, ¿se puede meter en cosas del SEO o en cosas del trainee? Todo. Está en todo. ¿Por qué? Porque
por lo menos como lo usamos nosotros, es el rastreo de datos, sí lo hacemos con IA, el procesamiento de datos sí lo hacemos con IA. Ahora la conclusión final es nuestra. Y han intentado hacer esa conclusión Sí, y no está a la altura con de un IA. humano. Tú dices, la conclusión a través de IA, Ajá. sí. ¿Y no todo se compara a la de un humano? No, Todavía. no. Y no creo que lo logre. ¿Crees? Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Cultura. La cultura es innato de los humanos. ¿Sabes? Te doy la razón. ¿Sabes en qué momento eso cambie? La IA actualmente solamente está basada en textos y en internet. Necesita el mundo tridimensional. Exacto. Cuando el cuerpo, los cyborgs, que ya está pasando, que registren, escaneen el mundo y tengan sensores que no solamente sean visuales, sino auditivos, olfativos. Es decir, el mundo no son los libros, el mundo no es internet, el mundo es tridimensional. Y ahí está en pañales, ¿no? O sea, Porque la cultura es mucho más compleja que Sí. solo percepción de un sensor electrónico. sí, la cultura es compleja. Es la experiencia, Es la experiencia es humana. la vivencia. Es el haberse caído y haberse levantado N cantidad de veces. Es el haberse mudado Sí. de un país a otro y todos los días aprender algo nuevo. ¿Te imaginas cuando una IA de Anthropic se mude a OpenAI? La IA nunca va a entender los tianguis. Y si querés le podés poner el título al podcast de eso. Una IA nunca va a entender lo que pasa dentro de un tianguis, que es una cantidad de estímulos espectacular. Yo creo que sí. Hoy no, pero lo sí lo va. puede medir, pero interpretarlo del todo, desde una experiencia humana, Claro. Sí. Es lo eso es la cultura. Mira, es lo que yo decía, por ejemplo, una foto, ¿no? La foto hecha con inteligencia artificial, yo no estoy seguro si debe ser foto. Quizás necesitamos otro nombre. Quizás necesitamos otro nombre. Entonces, quizás lo que la IA o el cyborg o la siguiente especie va a tener algo que se llama experiencia, sí, pero no se debe llamar experiencia. Tendrá su propia nomenclatura, su propia etimología, pero no va a ser lo nuestro. Lo nuestro es lo nuestro, ¿no? Sí, porque el cambio en realidad, y nos vamos al carajo con esto, el cambio es epistemológico, realmente. Igual, esa IA que tú estás mencionando, que puede medir y en base a patrones que nosotros definimos desde la filosofía de Confucio y la antigua Grecia, son nuestros. Sí. De acá que la IA cree en unos nuevos, no sé si lo va a lograr. Probablemente, pero es como yo siempre lo planteo, es como tienes un hijo, ¿no? Y el hijo empieza a crecer y de repente es más alto que tú, de repente es más inteligente que tú y de repente gana más que tú. Lo más lógico y natural es que como papá, yo no soy papá, tú eres papá, lo más sano es que tú digas, bien, lo logré, me superaste. Porque si el ser humano está creando la síntesis de su aparato cognitivo, Sí. ahora ya tiene cuerpo, ¿por qué ese afán de decir, ¿por qué eres mejor que yo? Si para eso estamos, para que el tiempo conforme algo mejor que nosotros. Es decir, no somos el último iPhone. Sí, es darwiniano lo que decís. ¿Tú defenderías La propia evolución. Es una pregunta media estúpida o no? Sí. ¿Tú cuánto tiempo crees? Nos podemos ir a 20, 100, 200, 1000 años. ¿Cuánto tiempo crees que el Homo sapiens va a evolucionar no orgánicamente, sino artificialmente? No, creo que sí, vamos a una síntesis entre ambas cosas. Eso sí. Nos estamos poniendo futuristas y ¿Pero qué tanto? casi de ciencia ficción. Yo creo que sí, que hay una... Yo no lo Va a veo haber ciencia- una conjunción. yo no Esa lo- singularidad, sí. yo no lo creo veo que- ciencia ficción, yo lo veo hoy. Sí, es muy cercano. Sí, o sea, tú le Sí, quitas, sí. fácil, a mí me quitas el celular y yo no soy viable en esta sociedad. Sí. No tengo dónde cobrar, no tengo dónde depositar, no tengo mi INE porque la tengo en PDF. Es decir, hoy el celular es un cerebro extraíble o Sí, es más externo. importante que uno de tus riñones, Sí. prácticamente. Muchas veces yo hace 10 años se lo preguntaba a mis amigos. Si yo te sacase un riñón, tenemos dos, pero si te sacase un celular, ¿cuál sería más importante? Es una pregunta retórica y provocativa, claramente, ¿no? Es que aparte es fáctica, es decir, hoy vale más tu smartphone que un riñón porque tienes dos.
Para Ponele ser, que sí, para es ser provocativo. viable, para ser viable. O sea, Sí, claro, sí, te puedes ir, económicamente activo. te Sí. puedes ir a la montaña, Sí, sí, puedes sí. sembrar arroz y maíz Sí, y sí, puedes sobrevivir, sí. claro. Siempre bromeo yo en mi trabajo que el futuro es ser artesano en Malinalco. Siempre está la salida. Mi futuro ¿no? es vender tacos de pastor. Esa es mi meta. Esa es tu meta. Yo apelo a que el mexicano jamás va a permitir que un trompo de pastor sea cortado por una sierra eléctrica como pasa en Turquía. Y cuando un mexicano veamos eso, vamos a hacer una marcha y vamos a decir al trompo de pastor se le respeta. No robot, no IA, la comida, la cultura. La cultura es sagrada. Lo va a impedir, pero la cultura cambia porque es líquida. Claro. Ese es un gran bueno. concepto. Oye, cambiando un poquito de tema, pero en la misma sintonía. Y no quiero, la publicidad, mira, toda la gente odia la publicidad, ¿no? Y la ama, a veces cuando te gusta la creatividad, todos consumimos. Y parte de ser maduro, o parte de crecer, ¿no? Y de la experiencia humana de caerte y levantarte, Sí. es darte cuenta, yo platicaba con un amigo que no hay bien, no hay mal, ¿no? Las películas necesitan un villano. Mi factura necesita un CEO, ¿no? Es imposible vivir en un mundo, en un lugar donde todos son buenos, en donde todo es justo. La vida no es justa. El estado natural del ser humano es la guerra. Eso lo escuchaba hace rato y me parece interesante, ¿no? ¿Tú cómo lidias con eso? Porque eres un tipo bastante inteligente, curioso, pero igual que yo, nos sostenemos en el sistema. No pienso en absolutos. Yo creo que no. Muchas veces nos encerramos y esa cuestión de mirarse el ombligo es cerrarse en un absoluto. Te mencionaba la experiencia. Soy una persona que me mudé de país. Todo lo que yo creía como verdad, este país me lo puso en jaque. Y eso que hablamos el mismo idioma, ¿eh? Y que tenemos la misma religión y estamos en el mismo continente. Pero es que entre Argentina y México, aunque hablamos español, culturalmente hay un mundo de diferencia. Un mundo de diferencia, justamente. Entonces, justamente, a eso voy. No creo en los absolutos. Me pienso todo el tiempo en eso. Por eso vuelvo a lo que hablábamos al inicio. El por qué y 5 veces por qué. Eso es pensarse, indagarse todo el tiempo en que no hay absolutos. Ahora, pero ¿cómo llegamos a ese insight y a esa realidad? Bueno, hay que discutirla todo el tiempo. Y ese es el desafío que tenemos, el pensamiento crítico. Que justamente platicábamos hace rato, que las nuevas generaciones, sobre todo los centennials, ¿no? Y no lo digo a manera de crítica, pero no, sí. Te estás poniendo en papel de boomer. No, me voy a poner mis audífonos de boomer con cable para decir que urge pensamiento crítico. Urge el pensamiento crítico, lo que nos va a salvar. El pensamiento crítico, la inferencia, la creatividad. El unir nexos entre diferentes conceptos. Y esa es una experiencia humana. ¿Tú considerarías que la generación centennial, que es la que ahorita tiene ¿cuántos años? ¿25? Sí. ¿Crees que es la generación que más carece de pensamiento crítico? Puede ser que sí, porque... Y nos vamos a poner en papel de boomer. Seamos pobres las nuevas generaciones. No, pero creo que sí, que están presas de algoritmos. Incluso nuestra generación está presa de algoritmos. Totalmente. La arena política está presa de algoritmos. La división que se está generando en el mundo es prueba de justamente la incitación de las emociones a través de algoritmos. Creo que estamos presos en eso. En reafirmar el sesgo cognitivo. Esto es lo que yo creo y lo creo mejor aún porque tal o cual persona me lo reafirma. Vamos a jugar a los sesgos. Tú dime una verdad que desde tu punto de vista es casi absoluta. Casi. Dime una para debatirla. No lo sé. No, debes tener una. Ahora estoy en discusión. En relación a la sociedad. No, por ejemplo, una verdad que yo sí creo y que nos vamos a poner en algún punto mucha gente en contra, ¿no? Creo que estamos en un momento de transición, creo que eso es una verdad absoluta, que creo que estamos en un momento de transición como humanidad. Bueno, esa sí es una verdad Estamos absoluta. yendo hacia una cuestión de
una realidad sintética. Creo que eso es también un absoluto, Sí. que estamos en esa transición. Me mataste. Eso sí es un facto. Es una cuestión fáctica, sí. Y no sabemos a dónde vamos. Creo que otra cuestión de verdad absoluta es la tremenda incertidumbre que hay. Los otros días me invitaron al IAB a conversar y en un momento dije que todo, en este momento, todo es posible y supuesto también. Entonces, realmente los absolutos siempre estuvieron en discusión y más aún hoy. La autoridad o la figura de autoridad No existe ya. está muy discutida. ¿Hacia qué vamos? No sabemos. Sí sabemos que estamos yendo hacia una realidad sintética y a que nuestros cuerpos va a ser intervenidos por aparatos. Ya están. En cierta manera, todavía no, aunque tengo un smartwatch Si viéramos aquí que un me mapa, mide. si viéramos un mapa de Wi-Fi y de Bluetooth cuando vas al gimnasio, hace rato fui al gimnasio y de repente mis audífonos como que se pierden. Sí, sí. Y digo, si aquí yo pudiera visualizar las ondas del Wi-Fi y del Bluetooth, sería Sí. una puta batalla. Sí. O sea, como es invisible a nuestros ojos, pero Sí. ya Es el espectro radioeléctrico. no nos Es podemos escapar de esta, dirías tú, distopía. o realidad, Es realidad. porque ya. ya es una realidad. Y particularmente tú en tu trabajo, porque contemplando esto que ahorita te decía de que hice unos como pendones y los viste ahorita de 5 tecnologías que nos están transformando, que ya existen, mucha gente no está consciente. Una de ellas son los factores Yamanaka, ¿no? Y el tema de la longevidad, ¿no? Ahora Sinclair, este doctor de Harvard, que ya puso en Sí. estudio clínico El tema de los efectos de... la reprogramación celular a través de los ojos y luego o sea, en pocas palabras, poder vivir más años o poder tener 80 años y vernos de 40 años. ¿Cuál es tu esperanza, no de vida, pero cuál es tu esperanza activa cognitiva? ¿A qué edad tú crees que vas a poder estar como hoy estás? ¿Hasta qué edad? No lo sé, pero sí a mí me sorprende, por ejemplo, una situación muy presente que es el CEO de Oracle, Larry Ellison, el creador del SQL, de la base de datos de relacionamiento estructurado, ¿no? Tú lo ves en las conferencias y el tipo parece que tuviese 50 años, sin embargo tiene 80, Wow. o está cerca de cumplir 80, corríjanme ahí. Pero tú lo ves y parece, digo, ¿qué está haciendo este hombre, no? Los Rolling Stones, o sea, lo ves a Mick Jagger, o sea, parece un tipo tiene mejor condición física que tú y yo juntos, ¿no? Creo que eso también se está traspasando una frontera Pero tú te ves, o sea, biológica, y a eso voy con esta que tú la llamas distopía, pero ya es realidad, de una especie humana sintética. Sintética me refiero ha rediseñado su propia biología, ¿no? A eso me refiero a lo sintético. Todo lo que nosotros consumimos de nuestros alimentos en algún punto está intervenido, hasta lo orgánico. Si tú te fijas cómo es una zanahoria el maíz. en Egipto, Sí, sí, a sí, lo sí. que es hoy, ya está intervenido. Después de tanta cantidad de años de agricultura, ya hemos intervenido absolutamente todo. A eso me refiero sintético, no al uso de agroquímicos, no nos metamos en ese terreno. Me refiero a cómo hemos alterado todo lo que está a nuestro alrededor y cómo nuestra dependencia a la tecnología, y no me refiero a tecnología aparatos electrónicos con lucecitas que prenden y apagan, sino como tecnología de el solo hecho de hacer fuego, controlar ese fuego, juntarnos alrededor de ese fuego y contarnos historia. Eso es tecnología. Cómo organizarnos, cómo crear todo un basamento de organización humana que pasa desde una tribu, una familia, la democracia, naciones. Todo eso es tecnología, cómo nuestra vida depende de toda esa tecnología.
Hay una charla muy interesante del ex director de Wire, no me acuerdo el nombre en este momento, he tomado mucha cerveza, así que pierdo algunas ideas, pero muy interesante porque está en TED, donde habla justamente de la intervención de la tecnología en nuestras vidas y justamente hace toda esta definición de la tecnología en base a cómo interviene en nuestra vida. Y pones todos estos ejemplos justamente de cómo los humanos nos hemos ido organizando en diferentes etapas de la historia y cómo hemos en estos momentos empezar a lograr una expectativa de vida mucho más elevada. Bueno, los antibióticos mismo, cómo han logrado que nosotros dos hoy tengamos más de 40 años, yo casi con 50, y esté acá sentado, vivo y con un excelente estado de salud. Bueno, todo eso no es solo la tecnología de aparatos electrónicos, sino de todo nuestro conocimiento y cómo hemos intervenido en toda nuestra naturaleza. Es decir, hemos creado una nueva naturaleza hacia sí mismos y eso nos está haciendo una especie sintética. Sintética es intervenida por la artificialidad, que es propia de nuestra naturaleza. Es decir, etimológicamente nosotros nos estamos rediscutiendo todo el tiempo. Me fui al carajo, pero digo... No. Hablando de etimologías, te voy a decir una cosa. En algún momento tenía un proyecto que se llamaba Arteficial. Arteficial. Sí. Que es es abuelo de este podcast. Y esencialmente nació porque busqué, me encantan las etimologías, y yo decía, ¿por qué suena arte, artificio, artificial? ¿Por qué todos suenan parecido? Si parece que son lejanos. Y resulta que la etimología de arte y artificial es la misma, que es tecné, del griego que es hacer. Es decir, antes no había una distinción entre arte y artificial. Fue el tiempo el que las fue divorciando y vemos al arte lejano al artificio, pero esencialmente son lo mismo. Solamente la distancia nos permite ver eso. Y eso pasa con la foto, que a mí me encanta la foto, ¿no? ¿En qué momento es artificio y en qué momento es documento? La línea se va a borrar, ya se está borrando. Ya se está borrando. La fotografía y el video ya no son un soporte, ya no documenta. Ahora, se está borrando, pero tú reclamas una nueva definición a las imágenes que parecen fotografías intervenidas por la inteligencia artificial. Con lo cual seguimos discutiendo eso. Quizás las generaciones que vengan ya no tengan esa discusión porque esa cultura ya se cambia y porque ya está absolutamente ¿Has escuchado hablar de esta frase increíble o pensamiento? A mí me encanta la sabiduría, luego olvido de quién es, en relación a que tecnología es todo aquello que nació después de que tú naciste. Sí, ¿no? Hay una definición de eso, sí. La inteligencia artificial para alguien que tiene ahorita 3, 4 años va a ser como la luz. Siempre estuvo allí. No va a ser. La gente yo siempre pongo esto de ejemplo. La gente cree que los lápices de carboncillo salen de los árboles. No. Hay un proceso bastante tecnológico y complejo para llegar a un grafito recortado en cilindro a través de una madera. Eso es una tecnología y no es tan nueva, no es tan vieja como pensamos, ¿no? No sé si tú tengas esta curiosidad acerca de objetos tecnológicos imbatibles, como el tornillo. Como la cerámica. Claro, que están ahí, o sea, el tornillo está en un transbordador que va a la luna, o está en una computadora o en el plomero, y nadie inventa algo mejor. No, la cerámica es algo que viene, no sé. Milenaria. Sí. China. Y se sigue utilizando hasta en la industria aeroespacial. Claro. O sea, porque resiste alta temperatura. Lo estoy relacionando muy mal porque también tengo cervezas. O las porcelanas también. ¿Sabes qué le hace falta a las nuevas generaciones? Que no se rompan con el calor. Se rompen muy fácil. Que soporten la frustración. Sí. Digo, metáfora del calor, la frustración. Sí, la frustración. Poder pasar de una temperatura a otra sin que en el medio se rompan. O que se rompan. Sí. Pero que se puedan reconstruir. Porque eso hace la experiencia. Voy a cortar eso aquí. hace el crecimiento. Perdón, voy a cortar aquí para ir al baño. Listo, después de una parada técnica, estamos de regreso. Tengo una
a ver si nos puedes compartir algo. Director de datos, ¿no? Ujú. Te dedicas a los datos y la interpretación de ellos. ¿Cuál ha sido el último dato? Digo, Internet está lleno de datos y todo se comparte. Dicho sea de paso, tú no tienes redes sociales. No, Eso es bastante interesante. solo LinkedIn, por una cuestión laboral. Claro, ya platicaremos de eso, pero me gustaría que compartieras con nosotros algún dato que consideras que la gente no está consciente, pero que está afectando sus vidas. Bueno, un poco lo hablábamos antes de que nos sentásemos a hablar aquí, ¿no? Yo te expresaba esta idea de que hay una confirmación de sesgo y que producto de los algoritmos. Los algoritmos te modelan y en algún punto hacen una reafirmación de lo que tú Claro. piensas Sí, sí, y cámara de para eco. que te mantenga el Enganchado. daily active user, como se mide en todas las Ujú. plataformas, ¿no es cierto? Entonces te mantengo enganchado justamente porque estoy reafirmando lo que tú ya traes como incorporado. Bueno, ¿puedo profundizar aún más con esos algoritmos? No, yo digo, los algoritmos pueden profundizar aún más esa situación. Bueno, creo que ahí hay un divorcio de qué es realmente lo real y hay un divorcio nosotros como sociedad en el que cada vez se reafirma más la inteligencia de tribu, de sesgo, de tribu, de grupo más pequeño. Creo que eso es peligroso y eso atenta contra la democracia. Me estoy metiendo en un pedo tremendo, pero es... Me recuerda mucho a Yuval Harari cuando dice que... Bueno, Yuval Harari es muy un crítico de eso. Que- Es catastrófico el muchacho también, sí, ¿eh? pero él en uno de sus libros toca un tema muy interesante que dice que si algo nos separa o nos hace especiales a diferencia de otras Sí. especies, es que nosotros podemos conformarnos u organizarnos en torno a un mito, ¿no? Sí, El problema es que ahora ya no es un mito. son muchos. Digamos que así como se está acabando la globalización, estamos entrando a una época tripolar, ¿no? Quizás estamos terminando una época unimito y estamos entrando a una etapa multimito, Sí. en donde las tribus, no hay una tribu dominante. Tú te das cuenta en la música, ¿no? Antes, 80s, 90s, rock, bla, bla, bla. Hoy todo está de moda, ¿no? Hay tribus hiperfragmentadas, todas son válidas. Todo es ecléctico. Todas las modas son Válidas, todas son válidas. Todo es posible. Sobre todo si tienen mercado. Porque ya hay mercado para todo. Porque ya hay segmento para todo. Porque, Pero ¿cómo haces una nación? ¿Cómo haces una nación? ¿Cómo haces un bueno, mito? Harari dice que las naciones son un invento Es el gran mito. que es un invento de la imaginación humana. Que en la biología no existen. Para mí, Y lo mismo con el dinero. Para mí, el último mito, ¿te acuerdas que hace rato te decía que no hay una sola hablando de los, ahora hablemos bien de los, bueno, no bien, justifiquemos a los centennials cuando te decía que si yo tuviera 25 años o 20, yo lo entendería perfecto en el sentido de que qué institución, qué figura de poder tiene la calidad moral para Desde- decirme, así es, nadie. Nadie. Ni la política, ni el gobierno, ni la religión, ni el sistema, ni la Ni la mercadotecnia, publicidad. ni la publicidad, ni los papás, ni la familia, ni la monogamia, ni la poligamia. Nadie está autorizado moralmente porque las grietas se abrieron y todos estamos encuerados. El emperador no es el emperador. La sociedad, como ese mito, ¿no?, del emperador está desnudo, la sociedad se quedó desnuda. Entonces, es muy interesante cómo darnos cuenta que la realidad, la verdad, se está transformando. Pero me voy a echar un poquito para atrás. Suéltame un dato, algo que recuerdes así del 33%, o vimos en una estadística en donde, porque claro, yo ya no estoy conectado a las agencias, porque luego sí te soltaban datos del feminismo o del mercado de Estados Unidos o de que la lengua España o que México está de moda. ¿Hay un dato así fresco que tengas que te llame la atención? No tiene que ser malo, ¿eh? No. Sí, lo que llama mucho la atención es el tema de la presencia del ejercicio permanente de lo beauty, ¿no? De verme mejor, de intervenirme para verme Claro. mejor. Eso es impresionante.
Realmente es impresionante. Nosotros que venimos de una generación de los 90s, donde estuvimos un poco más emparentados con una música como el grunge, Sí, como sí, el sí. punk, Sí, sí, como sí, sí. el heavy metal, donde lo estético pasaba por algo justamente más dirty, más, Sí, sí, ¿no? sí. más desprolijo, Crudo. más crudo. Bueno, hoy está muy fuertemente intervenido por reglas de la estética. Eso te cambia la ética. Eso es un cambio realmente y que cada vez es más, más notorio, más interviene cada vez más en los aspectos físicos. Los influencers, ¿no? Cómo todo lo que tiene que ver con maquillaje, lo que tiene que ver con cirugías, Las cirugías inspiradas en filtros, ¿no? en filtros y en parámetros sintéticos, ¿no? Este fenómeno de Tinder y de aplicaciones de dates donde la gente hace con Sí, inteligencia que artificial. discriminás de un lado para el otro. Claro, sí. pero ya se hacen el perfil a través de inteligencia Inteligencia artificial, ¿no? artificial, intervenidos con algún tipo de retoque o tal situación, o incluso con... Y eso evidentemente afecta a las marcas, supongo que pues como anillo al dedo, ¿no? Siempre No, a todo lo que es la percepción social, ¿no es cierto? O sea, los cuerpos. Me comentabas hace rato un tema bien interesante, porque claro, cuando uno está algo bien increíble, no sé qué opinas, digo, afortunadamente nosotros desde que te conocí dije, él tiene la curiosidad de platicar y debatir y es interesante, más sin ningún propósito, por el simple hecho de disfrutarlo. Pero ayer platicaba con un amigo que es fotógrafo de que es muy cabrón como, yo no lo había entendido, nunca me di cuenta, cómo el podcast genera un espacio que ya no se da. Para mí, yo tengo, no sé, la percepción de que viene a reemplazar lo que era la radio. Sí, pero a lo que yo me refiero es hoy, dos personas mirándose a los ojos, sin celular. Con esas dos palabras ya dije todo. Sí. Dos personas mirándose a los ojos sin celular. Sí. Esto es algo que es casi imposible hoy. Pero de vuelta volvemos a una cuestión tribal, que es, tratando de contar una historia. Claro. Es decir, si volvemos a la época de las cavernas, es el fuego y todos nucleados alrededor de ese fuego contándonos historias. Ahí es donde yo creo que justamente no llega toda esta artificialidad. La historia la puede contar la artificialidad, la historia puede tener otro storytelling. La última película de Matt Damon con... ¿Proyecto Fin del Mundo? No, ¿cuál? La última que salió en Netflix. No recuerdo. Matt Damon con el que era esposo de Jennifer López. ¿Brad Pitt? No. Ya. El que vendió una IA a Hollywood. Sí. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Ya todos sabemos quién es, un tipo alto. Un tipo alto, muy hermoso. Sí. Bueno, cuentan, ahí está el video en YouTube con la entrevista con este tipo. Estoy muy mal con los nombres. Que su storytelling justamente tiene que ver con un tema de atención. Hay otro dato absoluto, hay un déficit de atención tremendo. 8 segundos, ¿no? ¿O ya bajó? 5 segundos, dicen. 5 minutos. Para ver una peli. Sí, 5 minutos claro. tiene que ocurrir algo. Un podcast en donde Matt Damon dice que los guiones, los scripts ya se hacen para que estés viendo el celular mientras ves que la Netflix película. los empuja a eso, ¿no es Sí. cierto? Con este tipo... Joe Rogan. Yes. Está Matt Damon Viste, y no inglés. me sale el nombre del otro actor. No, es que es malo. Es que como anduvo con Jennifer López y ella es parte de Epstein, todo ese pedo. Gente que come Sí, niños. bueno. Bueno, digo, volviendo al tema, hay un relato, hay una construcción de historia que puede ser intervenido. Ahora, Ben Affleck. Ben Affleck. Ahí cuentan cómo ellos tuvieron que modificar su guión y Claro. demás por un tema de déficit de atención. Ahí hay un dato absoluto. Eso es dramático. Dramático. Hay un déficit de atención, eso es absoluto. Por lo menos en Occidente. También. Ahí viene la relatividad. El déficit de atención por lo menos es en Occidente. En Oriente no sabemos. No sabemos. Ni con la IA podemos saber. ¿eh? No lo sé, porque también tienen otro modelo de percepción y demás. Por lo menos en Occidente está pasando eso. ¿Sí? Hay un déficit de atención. Si hay un déficit de atención,
hay una falta de pensamiento crítico. Claro. Y en consecuencia, todo lo que viene. Las consecuencias son tremendas, ¿sí? Si hay alguien de universidades, si hay alguien de docentes, hagamos énfasis en la situación del pensamiento crítico y también indago también a los educadores y a los que manejamos equipos a la lectura lineal. Libros o un ensayo, no la lectura de hipervínculos. ¿Okay? Bueno, aquí yo tengo que hablar, porque te voy a decir una cosa. Cuando vino Gabo, que es escritor, yo le planteé una pregunta de si considera que el lector o el formato o el soporte del libro está en extinción, porque a mí me cuesta mucho trabajo leer. Esa lectura lineal de la cual hablas, y que estoy de acuerdo contigo, o sea... Es un ejercicio mental. Sí, de atención. De atención, que incluso lo recomiendo antes de dormir, porque ayuda a conciliar el sueño, porque desgasta el cerebro de una manera saludable. Pero ¿estás de acuerdo que cuando tú tienes los receptores de dopamina fundidos, ¿no? Tú no tienes redes sociales, eso es una ventaja. Pero en mi caso, que por ejemplo yo cuando quiero leer, quiero aprender algo, ¿no? Un concepto. Yo no pienso en autores, yo no pienso en películas. A mí me gusta pensar en conceptos, porque vengo de la creatividad y yo veo... Por eso luego tengo frases muy buenas que no son mías, que escuché, y yo me quedo con la carnita, con la esencia, con el tuétano. Y muchas veces pasa que si yo agarro un libro que se escribió hace 30 años, o 100 años, o 1000 años, antes no había la competencia que hay hoy. Y eso eso es algo que la generación nueva lo va a entender. Si yo leo un libro hoy y en una página, no me arrojas un aforismo, no me arrojas una un frase dato, contundente, no me arrojas algo Uh-huh. que me arroja un TikTok o un Reel, estás fuera. O un post en LinkedIn. Porque mi cerebro lo que está diciendo es, yo ya invertí 3 minutos y no me estás arrojando. No tiene que ser un dato, puede ser una narrativa. Algo, sí. Engánchame. Sí. Yo sí creo que el ritmo de estímulos, de adicción o de estímulos que pueden provocar los receptores de dopamina o no sé cómo se diga, han cambiado brutalmente. Sí. Hay un libro que le decía que a mí sí me provocó eso, que se llama El infinito en un junco, que es la historia sobre la literatura. Cada página, cada capítulo me dice algo que digo, es que no se trata de TikTok o de libros, se trata de que me está aportando algo que yo no sabía, uno que no se me olvida. Un antiguo sabio, Grecia, Sócrates, tipo de los grandes, ¿no? Que no quiso escribir, él jamás quiso escribir. Sócrates dijo, y lo tengo ahí marcado en mi Kindle, decía, yo no quiero escribir porque el día de mañana la gente va a preferir leer un libro creyendo que vivió en lugar de vivir. Es decir, su temor era, si la gente lee, va a creer que por leer una experiencia ya la tuvo, pero no la tuvo. Interesante, ¿no? Eso está pasando con la inteligencia artificial. No sé si con la inteligencia artificial, con claro, todo porque lo que haces un viaje. Haces un viaje a Timbuktu, a la India, Abraham, y ves la foto y dices, ya lo hice, y no lo has hecho. Nos está pasando con absolutamente todo. Lo que tú crees es tu realidad. Y ese es el problema, que tu relato que tú tienes aquí dentro, crees que es tu realidad. Nunca estuvo más de moda la palabra empatía, ¿no? Realmente, ¿hay empatía? Yo Jamás. Te pregunto en serio, ¿hay empatía a nivel social? ¿Tú lo ves? No. ¿Lo ves en un semáforo la empatía? Está de moda porque no existe. O sea, nunca estuvo tan desdibujado el significado de una palabra como la palabra empatía. Cuando los algoritmos justamente lo que están buscando es... Es que los algoritmos son antiempáticos porque en definición el algoritmo significa que no tengo empatía sobre ti. Porque el algoritmo es una... La reafirmación de mi ser. Claro, para ser empático, mira, yo no sé qué opinas de esta idea, yo siempre he dicho, imagínate que pudieras rentar el algoritmo de Mark Zuckerberg, que pudieras ver lo que él ve
O de algún artista o de Putin. Que pudieras un día scrollear el Instagram de Chayanne. ¿Sí me explico? Sí. ¿Te imaginas que pudieras rentar los algoritmos ajenos? Eso sería empatía. Porque ¿cómo ver empatía cuando hay una fragmentación del ser? Igual es medio difícil tener empatía con un psicópata como Putin, ¿no? No, lo respeto en su oso. Pero bueno, no, está bien. Digo, en sentido más, yo lo hablo de un sentido mucho más humano, carnal, ¿no es cierto? Realmente, nunca estuvo tan desdibujado el significado de la palabra cuando a nivel social se está rompiendo justamente toda esa comunión. Y quiero traer también a la mesa lo que hablábamos también hace un rato, ¿no? Lo que lo salva a México. Sí, Tú lo mencionabas. la cultura. La cultura. La cultura alrededor de la comida. De la comida que está en un recipiente, que puede ser una olla, que puede ser un comal, y que de ahí se sirven todos. Y hacías el paralelismo con China. Claro. Me parece muy significativo en esta mesa de lo que estamos hablando, en este ámbito en el que estamos en Ciudad de México, capital de un país con una cultura milenaria, en una coyuntura de un presente donde se está dividiendo socialmente las personas, pero hay una comunión, y traigo a relación lo que hablábamos de un podcast donde la gente se sienta a escuchar una historia, un relato que cuenta una historia, que deja una experiencia, que puede ser empática o no, pero sí que hay una comunión y una unión entre los humanos que nos pueda llegar a relacionar, desde la divergencia o desde la convergencia. Creo que eso es lo que hay que empezar a llamarnos como personas. Tratemos de escucharnos, tratemos de entender al otro, tratemos de no entenderlo al otro, pero no agredirlo. ¿Ok? Creo que ahí es donde está la situación. Y creo que eso es el sentido crítico, porque incluso tiene que ver con una cuestión un poco más natural, ¿no? De preservar la especie. Es que aquí llegamos a la parte que no queremos escuchar. Hay un podcast que me gusta mucho de Sonoro que se llama... es un podcast que habla sobre tecnología y se llama... ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo, lo apuntaré ahí. Lo escucho diario, pero fíjate la falta de atención. Y esto me lo recomendó un ex jefe que se llama Jerónimo, que tiene esta plataforma de Sonoro. Y habla sobre este tema de lo que estamos hablando, ¿no? Son 3 tipos que trabajaron muchos años en videojuegos. Son más grandes que tú incluso, ¿no? Y que yo, obviamente. Y uno de los conductores, Mundo Futuro se llama. Mundo Futuro. Muy buen podcast porque son 3 personas. Tenían una revista que se llama Sputnik en México de videojuegos. Uh-huh. Uno trabaja en Microsoft, que trabaja con Minecraft. Otro está en San Francisco. Es gente muy interesante y ya grande. Pero uno de los conductores de Mundo Futuro, gracias Jero por la recomendación, en la intro del podcast dice, palabras más, palabras menos, dice, para que sigamos siendo la especie predominante. Yo creo que ahí es donde estamos fallando. Sí, porque se está poniendo en juego la... Es que ya no vamos a ser la especie predominante. Bueno, porque nos estamos convirtiendo en otro tipo de especie. Claro, pero ¿por qué el padre estaría celoso de un hijo? ¿Por qué el presente tendría vergüenza del futuro? Bueno, porque hay lo que hablábamos recién, ¿no? Hay una redefinición como especie que se está transformando en otra cosa, ¿no? Harari lo habla muy bien en sus libros, de una forma bastante exagerada a mi entender, pero digo, es muy claro en cómo nos estamos transformando en otra cosa, ¿sí? Que todavía no sabemos en qué. Y como tú decías recién,
qué interesante vivir en esta era de esta transición, que es una confusión total que genera una masa de ansiedad en una incertidumbre total. Ahora, estamos en un momento clave de esto que por ahora llamamos humanidad. Por ahora. Por ahora. Mira, yo solamente tengo un tatuaje. Un paréntesis. Sí. Estamos rediscutiendo si esto es humanidad y veníamos de rediscutir la definición de el marketing. O sea, lo chiquito que queda, ¿no? Mira, bueno, pues es que a eso nos dedicamos, pero fíjate que te quería comentar que yo solamente tengo un tatuaje, lo voy a poner aquí porque para mí eso define todo, ¿no? Es más, ahorita te lo enseño, pero creo que te lo voy a describir y lo vas a entender bien. Para mí o sea, yo ahí resumo todo. Es un personaje mesoamericano, prehispánico, puede ser maya, azteca, lo que tú quieras. Está sacando el corazón. Porque tú sabes que se nos daba eso, ¿no? De sacarnos el corazón. Sí. Se está sacando el corazón lleno de sangre. ¿Y quién crees que lo está tomando? Un cyborg, un robot. Para mí, si una misión, si un propósito tenemos, porque esto es imparable, inevitable, es darle ese corazón a lo que sigue. Porque si se pierde de ese corazón, ¿no? Se va a perder de lo que somos, en esencia, los seres humanos. Que no solo somos carne, somos más que carne, ¿no? Y simbólicamente para mí es, si un maya se saca el corazón y se lo entrega a un cyborg, es, tú sigues, tú eres la estafeta, pero que no se te olvide de dónde vienes. O sea, que si Anthropic lo está haciendo muy bien, que no se te olvide que además de guerras, sabes inventar la paz. Sí, es como la parte final de Blade Runner, ¿no? La primera, ¿no? Sí, donde está el cyborg muriendo y reconociendo la humanidad. La paz es fruto de la guerra. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y creo que nos estamos preparando ahorita. Esto es una guerra individual, colectiva, filosófica, etimológica no, y epistemológica. Epistemológica, Sí. Cognitiva, metacognitiva. Y no nos queda más que disfrutarlo. ¿Qué más vamos a hacer? No lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar porque es parte de un sistema, así que... Epistemológica. Sí, lo que podemos hacer, sí lo que podemos hacer es tener la valentía del pensamiento crítico y poner en juego, en discusión las cosas. Sí. No, el discutir no es mala educación, no es incomodar. Hacerlo desde el respeto, pero sí poner en debate las cosas, ¿no? Llamar a la reflexión. Creo que es un momento también muy clave para llamar a la reflexión. La reflexión también llama a la quietud, al escuchar. Esto que estamos haciendo ahora, que quizás estamos divagando y hablando sin sentido, pero invitar a esto me parece mucho más sano, ¿no? Que ir y confrontar, que ir y querer aniquilar al otro, ¿no? Quizás suena hasta hippie, bueno, puede ser, nos ponemos de vuelta en la piel de boomers, ¿no? Que hicimos desastre en este mundo, porque también tenemos que hacer un mea culpa, ¿no? Como boomers, como nos llamarían todos los... Centennials. Exacto. Destruimos todo y le hemos dejado un mundo absolutamente destruido. Bueno, hay que hacer un mea culpa y con ese mea culpa nosotros tratamos de criticar a un centennial y ahí es donde viene la desfiguración. Para mí al centennial, si esto fuera una película, al centennial le dejamos el brief, le dejamos así el pase. Claro. Le dejamos una miseria de mundo, mete gol. ¿Quieres héroes? Son épocas de héroes. Y no vamos a ser nosotros. No. Tiene que ser gente joven. Tiene que ser gente joven con esta capacidad de poder asimilar conceptos, como te digo. Creo que para mí una de las cosas del futuro es el arte, claro, es la creatividad, es el pensamiento crítico, es el poder unir ideas, conceptos inconexos, ¿no?
generar relaciones, no solo humanas, sino también conceptuales. Creo que a eso deberían dedicarse las universidades. Y perdón, me tomo la soberbia de criticar a las universidades, pero creo que debería ir por ahí. Tú lo mencionabas también más temprano, me parece importante también todas las cosas que hablamos recién. Las universidades no solo es la formación académica e intelectual, es la experiencia de ir a un lugar donde hay otros pares. Y empezando por la frustración. La frustración de salir mal en un examen, De, ¿no? de que una chica no te haga caso, que te rompa el corazón. Te rompa el corazón o que te traicione un amigo, que repruebe, o que tú seas el que traiciona. Es decir, la experiencia humana y la socialización es algo que la universidad da y que la IA no da. ahí es donde voy yo, donde no va a llegar la artificialidad a esa situación. Puede que todas esas experiencias estén intervenidas por una artificialidad. Sí, claramente. Acá estamos haciendo un podcast. Pero el sentido de verdad universal me parece que va por otro lado. Totalmente. ¿No? Fíjate que me gustaría, como para ir concluyendo un tema, a ver cómo lo comprendes, cómo lo vives tú. Tú sabes que los duelos tienen etapas, ¿no? Tienen una etapa como de resignación. Bueno, primero negación, Sí. ira, frustración, integración. Un amigo diría monetización. Pero frente a esta disrupción de la tecnología y la parte cuántica o la computación cuántica, ¿tú en qué etapa te consideras que estás? Bueno, y quieres decir algo. La computación cuántica. Si teníamos un problema de incertidumbre, de ansiedad, de no saber qué va a pasar en el futuro, viene la cuántica. Eso creo que la gente, esa sí no la debe venir, ¿eh? No la entiende nadie. ¿No? Yo tampoco. No, yo no entiendo. Pues no, evidentemente no, pues soy un fotógrafo. Sí, lo pues, que puedo visualizar es que el tsunami, si ya era grande, la ola del tsunami, si ya era grande, con lo cuántico es logarítmicamente más grande. Fíjate que yo vi un documental que por fin entendí prácticamente, no teóricamente, que es el concepto cuántico, la computación cuántica, cómo nos va a afectar. Y es un video de la Deutsche Welle, creo, en donde explican... Muy bueno ese video. ¿Lo viste? Sí, Que muy buen video y muy bueno cómo lo explica de una manera didáctica. Que un banquero de HSBC no habla de esa de... Ok, no vamos a entender qué es la... Que la es un computación. especialista en criptografía porque HSBC ya está pensando en cómo generar criptografía que no pueda ser vulnerada por la computación cuántica. O sea, ya están empezando a trabajar en tecnologías de ese sentido. Impresionante. Esencialmente lo que dicen, que es lo que estás diciendo tú, que digo, olvidémonos de los conceptos científicos, básicamente dicen lo siguiente. Todo estado o todo banco que no desarrolle computación cuántica es vulnerable de aquí a 5 años. Eso salió hace 1 año y medio. Es decir, en 3 años y medio, cualquier estado o cualquier entidad financiera que no tenga computación cuántica queda vulnerable criptográficamente. Es decir, van a acceder a sus datos. Todos los secretos. Se saben todos los secretos. No hay que entender la computación cuántica para hay que entender algo. eso, ya. Para entender algo. Nuestra cuenta de BBVA, si BBVA, que estoy seguro que hoy ya está desarrollando o se está metiendo en la computación cuántica, el que esté fuera, sobre todo los estados, van a ser vulnerados. Y eso sí lo entendemos. Y como dices, si creemos que la inteligencia artificial es un tsunami, pues viene uno más grande y que se suma a la inteligencia artificial. Y eso se vuelve ruido blanco. Porque cuando todo es bello, nada es bello. Y cuando todo es terror, nada es terror. ¿Y sabes qué hago? Bad Bunny, viajes, ¿no? Y todo lo que me abstraiga de esta realidad. Sí, esa situación va a estar complicada, sí. ¿Pero en qué estadio del duelo frente al futuro te consideras? ¿Ya lo aceptaste? ¿Tienes ira? ¿Lo estás integrando a tu vida? Sí. Yo soy coleccionista de vinilos, así que no tengo redes sociales, colecciono vinilos. Mis padres murieron. Vivo solo en México, tengo un hijo, pero vivo solo en México. Tener hijos es vintage. Es vintage, ya a esta altura ya es vintage. Sí. La resistencia, ¿no? Sí. De humanos. Sí.
Sí. A mí lo que me calma es esto, poder hablar con las personas. Por eso también tú me decías, ¿no? Das discusiones de forma acalorada de la nada. Bueno, porque justamente busco empatizar con alguien o transmitir mi idea con alguien y tratar de conectar con las personas, porque creo que eso es lo que a mí me mantiene como parte de algo. A todos. Lo hemos olvidado, pero a todos, ¿no? Pero hay mucha gente que quedó muy mal después de la pandemia con esa situación. Hay mucha Sí, gente que quedó aislada. Sí, sí, sí. Sí. No sé si es darle una responsabilidad al Estado, pero sí como sociedad hay mucha gente que quedó marginada, desconectada y hay que volver a traer, ¿no? Yo siento que ya tiene rato que a mí no me gusta echarle la culpa ni al Estado, ni al sistema, ni al capitalismo, ni a No, Epstein. tenemos que hacernos... Sí, porque digo, esto está muy mal que lo diga, pero es como el feminismo, ¿no? Cuando te condenan a ser víctima, te quitan agencia. Y cuando te quitan agencia ya no tienes responsabilidad ni poder. Y eso es, para el movimiento woke y para la gente de dinero es perfecto, porque te hace víctima. Pero y es más fácil ser víctima que ser protagonista. Yo sé que el sistema todo está mal, pero yo soy creyente y tengo la fe de que tenemos agencia todavía. El hecho de que estés aquí, que te lo agradezco, el hecho de hacer todos los millones de podcasts que existen, de algún modo es eso, ok, aquí hay tecnología, esto lo voy a editar con inteligencia artificial, ¿no? Ya puedo hacer un podcast solo. Me refiero a y los invitados que son la columna vertebral del podcast. Pero de algún modo es usar el sistema para platicar. Claro. Es usar el sistema a nuestro favor. Claro. Porque el sistema está y está lleno de vicios. Pero hay que ser lo suficientemente inteligente para sacar usarlo provecho a favor. Y tratar de traer más gente hacia este lado, a sensibilizar a que, ¿no? Se puede hacer. Pues mira, aprovechando esto no lo había hecho, pero para concluir, ¿tú consideras que hay una persona que le gustaría estar sentado aquí para platicar y sentarnos en una fogatita? Mira, la fogata ya es una mezcladora con foquitos, pero... Una persona bueno, el amigo nuestro, Omar Omar Fabián, tienes que estar aquí. Tiene que estar acá. El culpable de que nos hayamos conocido Sí. y de esa reunión aleatoria que fruto de esa reunión aleatoria es conocernos, platicar de todo eso. Sí. Otra persona que a mí me gustaría recomendar es una gran amiga mía, compañera de trabajo, pero amiga, Eudisa Quevedo. ¿Y es planner? No. Ella es una researcher. Aunque ella dice que no, ella es una investigadora, realmente. Una gran pensadora. Eudisa. Fanática del tema de los perfumes, con lo cual ahí hay mucho para hablar. Me encanta ese tema. Mucho. De las aromas. Sí. Hay todo un capítulo que yo ni estaba consciente de eso. Sí, Eudisa Quevedo es un personaje álgido para hablar y platicar de miles de millones de cosas. ¿Sí? Fíjate que no se me había ocurrido. Mucha cultura. Es una gran idea en el podcast aventarle la pelota al invitado y que ponga en la palestra a otra persona, a otro ser humano para platicar. Sí. Que es lo que tanta falta nos hace. Sí. Eso es lo que hace falta, a platicar. ¿No? Espacios de plática, sí. Mariano, muchísimas gracias por haber estado por acá. ¿No? Este podcast parece que duró 3 horas. En realidad llevamos 1 hora y cuarto, pero llevamos platicando como 3. Sí. Pero te agradezco mucho que hayas estado por acá, que nos hayas compartido tus pensamientos, tus miedos, ¿no? Tus lealtades, ¿no? Mis errores. Tus errores. Puede ser que todo lo que haya hablado haya estado errado, pero bueno, gracias. Somos humanos. Gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Mira, saludcita sin cerveza, pero ahorita vamos por otra. Salud. Gracias.